Hola, bienvenidos a Inforum Radio. Inforum Radio nace de la intención de hablar acerca de la psicología y llevarla a todos lados. Es un podcast donde hablaremos sobre dudas, reflexiones y debates acerca de la psicología y la salud mental de una forma sencilla, práctica y llena de datos interesantes. En este espacio encontrarás reflexiones de la mano de psicólogos clínicos y también mucha información acerca de la salud mental. Acompáñanos a descubrirnos. Hola, bienvenidos a Inforum Radio, el podcast que hemos hecho para ustedes, donde hablamos sobre diferentes temas sobre psicología y sobre también temas de actualidad que nos conciernen a nosotros como psicólogos y nos gustaría compartir nuestros puntos de vista hacia todos ustedes. Les habla la licenciada Cintia González. Y el licenciado Sergio Carrillo. Bueno, pues bienvenidos. Primeramente mencionarles que Inforum tiene redes sociales y número de teléfono en caso de que nos quieran contactar o compartir algún tema que quisieran que abordáramos en el podcast, los cuales son... En este caso, bueno, pues la información de nuestro contacto puede ser por 3 vías diferentes. Puede ser por WhatsApp, que les paso el dato en este momento, que es el número 811-659-9304. Se lo repito, 811-659-9304. Ahí ustedes podrían estar mandando un mensaje sobre alguna duda o también, como mencionaba Cintia, alguna sugerencia de algún tema que a ustedes les gustaría que se abordara en estos podcasts, porque precisamente es para esto el espacio. En las páginas de Facebook nos podrían encontrar como Inforum Desarrollo Psicológico Integral y en la página de Instagram como Inforum PSI. Bueno, ahí pueden enviarnos todos sus comentarios. Si también tienen alguna propuesta o les gustaría que habláramos sobre algún tema, pues ya saben que estamos a su disposición. Y pues de hecho, hablábamos Sergio y yo sobre qué tema íbamos a proponer esta semana y hemos recibido muchos comentarios acerca de la pandemia, de que si podemos hablar sobre alguna causa o así. Y pues realmente nosotros no tenemos mucho conocimiento sobre cuestiones médicas, pero sí podemos hablar sobre las cosas que se pueden experimentar durante la pandemia, que ahí sí nos concierne en cuanto a cómo se siente alguien, pues también el hecho de estar solo, el silencio y todo eso. Y a partir de ahí nosotros hemos decidido hablar sobre pues la sensación de estar solo. Claro, de hecho, en este tema yo creo que pues finalmente la pandemia quizás se vaya a estar viviendo por cada una de las personas, independientemente si están inmiscuidos en el mismo círculo social, pues de una manera distinta, ¿no? Pero también empieza a presentarse quizás una tendencia o algo en común que en cuanto se empieza a hablar entre personas, llegan a, pues ahora sí que a la idea de que varios empiezan a vivir sucesos no iguales, pero sí similares, como en este caso lo podría ser el silencio, ¿no? Ujú. Que de hecho pensaba ahorita que decías de que muchos pueden estar experimentando la misma sensación. Recuerdo que cuando inició la pandemia uno de los comentarios era como lo difícil que era estar en casa, mantenerse como en un espacio privado o incluso unos decían que se les había quitado como el sueño, no podían dormir o que incluso estaban más atentos o más alertas de lo que había afuera durante las noches o durante el día, conforme a todo esto que todos estábamos encerrados. Y pensaba también en lo difícil que puede llegar a ser para alguien experimentar el hecho de, pues ahora no es algo voluntario de que quieras estar en tu casa, sino es una obligación estar en tu casa porque eso va a hacer que tu salud esté en juego. Y con todo esto de la rutina de sueño y también lo que puede estar como muy alerta hacia afuera, pues también habla de lo mismo, de cómo estamos tan preocupados de lo que está afuera, que al momento de pues tener todo esto de estar adentro y como esta fantasía de qué es lo que pueda llegar a pasar, pues también trae consigo todo esto que mencionábamos anteriormente. Claro, esta cuestión de lo que está afuera, bueno, finalmente creo que es una percepción que se puede tener por algunos, de que qué está ocurriendo allá afuera que me puede finalmente lastimar a mí. Ujú. Sí, Este, que a sí, lo mejor dime. y no tal cual como lastimarme a mí mismo, sino como también que pueda lastimar a alguien que quiero, que Ujú. pueda llegar a afectarnos en otro sentido, no sé, a lo mejor en lo económico o en el trabajo, o sea, no necesariamente algo de salud, sino algo que nos pueda preocupar en nuestra vida cotidiana. De hecho, digo, pensando de alguna manera, pues no solamente vino a repercutir esta pandemia, pues en que algunas personas tiendan a estar más tiempo en casa,
porque bueno, como sabremos, pues hay algunas situaciones que se están viviendo en las que por más que se quiera seguir con las indicaciones que se habían estado dando, pues la situación de cada una de las personas es totalmente distinta y no todos tienen la posibilidad. Sí. Entonces, bueno, o sea, estamos hablando de una cuestión, pues sí, psicológica, desde uno mismo, pero también con la convivencia de los demás, cuestiones también económicas que vienen a repercutir, pues, en todo lo demás, ¿no? Ujú. Sí, porque a pesar de que es una recomendación como quedarse en casa, pues a lo mejor ya hay alguien que tiene que salir a traer como ese apoyo económico a casa para poder alimentarse, para poder seguir pagando los servicios y eso. Y también está al otro lado, que hay personas que no hay opción de quedarse en Ujú, casa porque pues justamente a lo mejor están pues en la vía pública de en alguna manera como muy precaria. Pero, por ejemplo, pensando como un poquito en esto y retrocediendo a lo que habíamos hablado sobre esto del silencio y la ujú, sensación de estar solo, veía en varios comentarios en nuestra página de Facebook como algunos se acercaban mencionando que qué bueno que abordáramos este tipo de tema porque era algo que estaba pasando en este momento. Digo, estaba en una publicación de otro tema que no tenía nada que ver, pero es bien interesante cómo a veces uno se identifica con ciertas cosas que encuentra en internet o comentarios de alguien más y mediante eso de que puede encontrarse en las palabras del otro, pueda comenzar también a verbalizar la dificultad de poder estar en un espacio encerrado. Porque a pesar de que estemos en casa, pues puedes estar acompañado de mucha gente, a lo mejor si vives con tu familia o algo, o por ejemplo, hay personas que viven solas y pues a lo mejor están pasando su cuarentena ya sea con su pareja, con sus amigos o con alguna mascota, no sé, y aún así se pueden sentir solos. A pesar de convivir con más personas, esta dificultad de poder encontrarse con el otro o de poder convivir con el otro, pues se hace presente. y fíjate que ahí me pareció muy, pues, muy interesante cómo es que, cómo se da este contacto con esta nueva situación, ¿no? Porque finalmente no fue una petición que se haya hecho de quiero pasar más tiempo con los otros o, en este caso, quiero encontrar como que, ahora sí, cómo me siento estando solo, o cómo me siento en esta situación, sino que viene pues de una manera bastante agresiva, que de un momento para otro, pues te orilla prácticamente a estar en una situación en la que quizás en esos momentos algunas personas no puedan estar preparadas o que no se sientan bien, ahora sí que conviviendo hasta con su propia familia tanto tiempo como lo puede ser en estos momentos, como también estar pasando por una sensación de soledad. Sí, y pensaba con esto de estar con su familia, porque incluso me quedaba pensando una de las indicaciones que es de que no haya contacto persona con persona. ¿Por qué? Porque Ujú, esto propicia a que haya ahí, que esté el virus ahí andando, pero también hay personas que el contacto con el otro es muy necesario y que es ujú. algo que requiere para sentirse en compañía. O sea, a lo mejor y que lo abracen, que le tomen la mano, pero también puede llegarse a sentir como muy invasivo de estar en un espacio en donde tú a lo mejor esa persona puede estar trabajando y los demás llegan y quieren convivir porque cada quien está lidiando con la pandemia y con su angustia de una manera. A lo mejor algunos están trabajando de más, a lo mejor otros están haciendo otro tipo de actividades y esto no implica que todas las maneras en las que actúan sean malas, sino que cada uno lo hace como puede también. Y creo que eso es importante porque he visto como muchos comentarios de para evitar que esta pandemia te ataque, trata de tener tu rutina normal, de hacer muchas cosas, meterte a cursos y eso, y no, o sea, también creo que es importante darle paso a la individualidad de cada quien y pensar que si la manera en la que tú puedes sobrellevar esto es metiéndote a cursos, trabajando o no haciendo nada o optar por convivir más con tu familia y no tanto con el trabajo, pues también es algo que necesita la persona. Creo que cada quien se va adaptando y después de un mes de estar así, pues también uno va descubriendo otro tipo de cosas, de cómo puede llevarse con el otro. Sí, creo que fíjate que ahorita con lo que estabas comentando de pues cada quien encontrará la manera de cómo lidiar con esta nueva situación, me recordó a una imagen que estuvo circulando mucho pues en las páginas como Facebook, Ujú. que era pues
que si en algún momento te quejabas de que no había tiempo y que no le podías dar un seguimiento, pues algunos proyectos quizás, que pues este era el momento apropiado como para darle ese seguimiento, ¿no? O sea, para terminar, Sí, para sí. concluir con aquello que no hayas podido pues prestarle la atención debida. Pero pues de alguna u otra manera, y como tú lo comentas, no todos van a poder lidiar de la misma forma con esta situación. Cada quien va a encontrar dentro de sí pues las herramientas que tenga en este momento y saber Ujú, cómo sobrellevarlo. Porque creo que estar apuntando a que todos deberíamos a todos nos tendríamos que comportar de cierta manera, todos tendríamos que responder ante esta situación de una manera, ahora sí que productiva, pues en ese sentido, pues quizás no sea la forma más saludable de cómo también poderlo enfrentar. Que quien lo decida hacer, pues me parece una alternativa bastante válida, ¿no? Pero habrá quienes en este momento no puedan lidiar de esa forma con esta pandemia. ujú. Sí, pensando, digo, reflexionando un poco en lo que decías, esto de producir me parece que también está como muy sobreestimado, como producir en lo económico. Pero realmente la palabra producir es cualquier cosa que una persona produzca. O sea, puede Ujú. ser una palabra, puede ser a lo mejor una creación o no sé, comida, no sé, cada quien encontrará qué es lo que crea. Pero creo que es interesante porque incluso cuando hablábamos de esto de la soledad, enlazábamos mucho esta imagen con la sensación de estar solo, porque en un momento en donde ya no hay opción de hacer tantas cosas, el pensamiento es llénate de más cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer cursos, empiezan a tener más trabajo de lo normal, aprovechando que ya estás en casa y no te puedes distraer. Y pensaba yo como en lo angustiante que puede llegar a ser eso, porque para empezar no sabemos cómo está lidiando la persona que está del otro lado, y llenarte de cosas solo va a hacer que ese vacío no propicie a pensarse, a por qué me siento así, cuáles son las dificultades que estoy teniendo. Y luego encontramos como estas situaciones en donde uno se siente tan extraño consigo mismo que lo que hace es que actúa a la defensiva con los otros y luego después el ambiente se siente tenso y una cosa va desencadenando a la otra. Ujú. Y pensaba también como en esta pregunta de, bueno, ¿y qué es estar solo? ¿Cómo se siente estar solo? Y creo que cada quien lo va a saber identificar cuando uno no encuentra respuesta en lo que está haciendo, como esta desmotivación, como esta sensación de que nada de lo que hace lo siente cómodo. No que sea todo, porque tampoco es como llenarse de cosas, pero sí que sea suficiente para sentirte tranquilo contigo mismo. Y creo que es muy complicado para alguien pensar en que tiene que hacer tantas cosas y aparte cumplir con la expectativa de tienes que actuar normal y tienes que hacer todos los proyectos que dejaste pendiente porque ahora es el momento, ahora tienes tiempo, cuando no es así, porque también, digo, por algo no se había hecho durante tanto tiempo. Ujú. O sea, a lo mejor y no por falta de tiempo, sino porque había otras cosas también ahí. Y habrá quien encuentra en este proceso de crear y de producir el espacio oportuno para poder hacer ciertos proyectos. Pero también va a haber personas que a lo mejor y no se encuentran ahí tampoco, que se enfrentan a que realmente pues eso que estaban persiguiendo no está obstaculizado por el tiempo, sino por otras cosas. Y ahí es donde empieza lo complejo, porque después lo que ocasiona es que la persona empiece como a pensar en sí misma y ahora sí que en sus fantasmas, y ya no puede salir de ese espacio. ¿Por qué? Porque está viviendo con ellos y los tiene frente a frente y es todo un cuestionamiento interno de qué está pasando conmigo que no lo estoy haciendo y empieza como esta sensación de incompetencia o que no se siente completo o de, no sé, como sentirse hasta desesperanzado de lo que puede llegar a pasar cuando salga o cuando termine o querer que esto avance también. Y pensaba como en esto del silencio, de que a pesar de todas las personas que pueden seguir como compartiendo, hablando, videollamadas, música, no todo se atraviesa como en algo que nos signifique a nosotros. Hay veces que el silencio es oportuno para poderse pensar, pero también hay silencios en los que no hay nada, y eso también está bien. Pero creo que lo angustiante se vuelve cuando la persona que está en silencio empieza a agobiarse por estarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su vida no tiene esa oportunidad, no ha pasado que se cuestione cosas,
o a lo mejor sí se las cuestiona, pero tienen que ver con otras cosas que no